En mi opinión, considero que sí se puede aplicar la ley peruana, penal peruana, en referencia a la muerte del ciudadano chino, en función al principio de extraterritorialidad. Por el siguiente motivo: Rigoberto, que es un ciudadano peruano, mata a un ciudadano chino, el cual con un explosivo, o por un explosivo, este falleció en un barco chino. Teniendo en cuenta esto, se puede aplicar la ley penal por el principio de personalidad activa, dado que donde se cometió este hecho delictivo fue en territorio chino, en el barco extranjero. Artículo 2 del Código Penal vigente. En términos sencillos, podemos observar que la infracción se cometió fuera del territorio peruano. Concluyo indicando que mi respuesta es positiva para que se aplique la ley peruana respecto al caso denominado Xiu Pei. Mi respuesta respecto a la segunda parte del análisis, en mi opinión, pienso que el Estado chino sí puede solicitar la extradición del ciudadano peruano Rigoberto, acusado de la muerte de su tripulante chino, pues se cumplen tres condiciones del principio de personalidad pasiva, los cuales son la susceptibilidad de la extradición, que es el delito extraditable, la segunda, la doble incriminación, o más llamada doble identidad, la que para efectos del caso tenemos que la aplicación de la ley penal en el espacio previstas en el Código Penal chino son idénticas a la de la legislación peruana. Por lo tanto, se cumple el ingreso del agente a territorio nacional, el cual se configura cuando ocurre el hecho delictivo, que si bien es cierto, fue en aguas internacionales, se observa que el barco que estaba en ese territorio portaba sus banderas chinas. Por lo tanto, era territorio chino. En consecuencia, si se lleva a cabo el ingreso del agente peruano a territorio chino, se cumple este requisito. Por añadidura, es explícito indicar que también se deben cumplir con las formalidades administrativas que dicta nuestra Carta Magna, pues el pedido de extradición es una cooperación judicial internacional que se otorga siempre y cuando se cumplan las debidas formalidades pactadas entre Estados. Artículo 37 de la Constitución Política de 1993. En mi opinión, propongo que para que se les pueda aplicar la ley penal peruana tanto al presidente del Perú, Tomasino, como a la ministra del Interior, Roxana Poma, se les levante la inmunidad, pues como altos funcionarios públicos gozan de la prerrogativa funcional en mención. Por consiguiente, es el deber de la Comisión Permanente del Congreso, mediante el antejuicio político de los dos funcionarios mencionados, para que se les levante la inmunidad que gozan. Y una vez realizado esto, la finalidad es que los sujetos en mención respecto a sus delitos penales sean derivados y procesados en el Poder Judicial. Artículo 99 de la Constitución Política de 1993. Respecto a los miembros de las Fuerzas Armadas, estos militares que se vieron involucrados, considero que deben ser sancionados por el fuero militar, la justicia militar, por haber cometido el delito de dificultar a la justicia por su conducta de haber destruido y ocultado el cuerpo del delito, en este caso el cuerpo del ciudadano chino. Inciso 3 del artículo 302 del Código de Justicia Militar. Decreto Legislativo 23.214. Todo esto en concordancia con lo estipulado en el artículo 405 del Código Penal peruano, que señala la tipificación del delito de obstrucción de la justicia. En mi opinión, considero que la muerte del tripulante chino debe ser calificada al momento de sentenciar como un homicidio calificado, pues como se aprecia debido a la presión pública de la ciudadanía, el legislador observó el error de la norma. En consecuencia, yo presumo que más adelante fue declarada inconstitucional, por lo cual se seguiría aplicando la norma penal anterior, la cual fue derogada, que es la Ley A. Del mismo modo, es explícito señalar que cuando Rigoberto comete el delito en mención del homicidio calificado, la norma penal vigente era la Ley A.
donde dice cuándo lo cometió. ¿Qué ley era vigente? Era la ley A. Por lo cual, como el delito fue de forma premeditada y con alevosía, no calzaría en el homicidio simple, que es la ley B. Siendo así que la norma penal que más favorece al reo y cumple las dos condiciones de cuando la temporalidad de la norma, cuando ocurrió el delito, y el favorecimiento al reo sería la ley A, cumpliéndose así la regla general.